buenas tardes, bienvenido a esta edición del Club de Lectores del Post Antillano y Pasillo del Sur Editores. Nos complace tener este encuentro hoy, un día lleno de energía que empieza con un sismo 5.5, 5.2. Ya yo desconozco porque hay una competencia entre la red sísmica y el sistema de geomorfología de la NOAA de los Estados Unidos, que los dos están compitiendo de cuántos fueron los puntajes. Yo lo sentí, estaba sentado y mi silla se movió y me causó como que interés. Así que espero que la gente que lo haya vivido esté bien. A los compañeros y compañeras de Ponce, vimos la fotografía, pues solidaridad con ellos, pero es un día de esos extraños en la vida que empieza hoy, 2 de mayo, con un temblequeo. Pero la vida está llena de sorpresas. Reconociendo que pasó algo en el país, ahora vamos al Club de Lectores, donde nos place tener a la compañera, amiga, escritora y un montón de cosas, Sandra Rodríguez Coto. Y entonces yo como que vino los cables y digo, Sandra, 2017, María. Luego, Sandra, verano del 2019, Sandra, 2 de mayo, y tiemblo, ¿entiendes? Pero tiemblo de alegría que te tengamos aquí, porque la vida está llena de ocurrencias y tú eres una fuerza cósmica y terrenal que traes todo ese devenir que viene brotando en la tierra y te tenemos hoy. Así que vamos a hablar de un trabajo tuyo que me lo he leído en 1 hora 10 minutos, pero soy un experto ahora en tu trabajo. Bitácora de una transmisión radial 2018, publicado por la editorial, me es complicado, Travalis, creo que se pronuncia correctamente, de las compañeras Mayra Colón y su pareja. Perdonen, se me olvidó el nombre ahora mismo, no quiero que eso suene mal. Y entonces vamos a estar conversando. Así que como todo, a todas las personas que nos están siguiendo hoy, que son unos cuantos, bienvenidos. Veo a Wilson Solano, veo a Luis Alejandro Polanco, veo a María Zamparelli, veo a Miriam Zamparelli, veo a José Robelo y a Cheribel Villo, que nos están siguiendo, porque estas grabaciones se han reproducido consistentemente sobre 100 personas o más cada vez que las posteamos luego en Facebook y luego se depositan en el canal de El Post Antillano TV EPA. Así que nos ha alegrado hacer esta incursión y lo que creemos es que deben haber cientos de incursiones literarias los sábados, los domingos, los lunes, los miércoles, los jueves, los martes, los viernes, para que los libros de escritoras y escritores puertorriqueños se muevan. Con esa pequeña nota, te damos la bienvenida. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí estar aquí y más viniendo de ti, una persona que tú bien sabes cuánto te admiro y te respeto a través de los años, y para mí de verdad que es un gusto estar en este programa y en este espacio hoy. Ok, pues chévere, vamos a conversar. A los compañeros que nos están escuchando, vamos a hablar como 15 o 20 minutos y como a las 25 abrimos un poco los micrófonos para que la gente debata contigo, hable sobre tu literatura contigo, pero yo me la voy a disfrutar. Yo me la voy a disfrutar porque yo no había caído en tiempo, y por aquí empezamos, Sandra, que en los últimos 4 años, independientemente de lo que me digan los sistemas mediáticos corporativos, esos que criticamos todo el tiempo del Post Antillano, tú has creado una voz presencial en Puerto Rico que te la has ganado. Y eso me quito el sombrero ante ti. Y te la has ganado. Y gracias. Curiosamente, de los grandes eventos de este país en los últimos años, yo no voy a decir que tú eres la única, pero sí estás en el combo de los 5. El equipo del sueño baloncerístico de Puerto Rico, que es mixto, hombres y mujeres jugando, todo el mundo tira la bola y la mete, tú estás ahí. Así que eso es un reconocimiento importante. Yo he jangueado contigo de vez en cuando en la calle, yo sé cómo la gente se acerca a tomarte fotos a ti, yo soy el fotógrafo en ese momento, pero es que te lo has ganado. Y entonces, Bitácora de una transmisión radial, yo descubro ese libro cuando hace unas semanas o 2 que dijimos te íbamos a tener este sábado. Yo sé que había pasado el libro, sé que el libro fue reconocido por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, pero no había tenido tiempo de leerlo. Entonces, cuando me inserto en el libro,
que tú sabes que yo hice uno anterior al tuyo que se llama El Gas en Fila, que es un esfuerzo de recoger lo que pasó en las filas en Puerto Rico en ese momento. Pero veo tu libro, una edición lindísima de Travalis, es una edición que da gusto leerla. El libro de El Gas en Fila es un trabajo colaborativo entre la fotógrafa Neisa Jordán y este servidor. Y el tuyo es un trabajo colaborativo tuyo, pero con gente que se te asoció, entre ellos el compañero José Figueroa, me corrige, que es el fotógrafo principal del trabajo que está allí. Pero la edición lo puso muy bien y entonces la composición en 5 capítulos, donde combinas testimonios, entrevistas, una bitácora literalmente de esos días antes y después de María, y luego ya una reflexión más sesuda de tu parte con cosas que, y por eso quería hacerte la entrevista, yo sí pedí estar aquí frente a ti, porque yo te escuchaba en la estación de radio que vamos a nombrar aquí, que es Guapa Radio de Pi Blanco. Podemos discrepar con la familia Blanco, pero existieron e hicieron una contribución monumental en este país que a mí me hizo pensar que el dueño de los medios de producción tiene que tener la capacidad de estar vivo siempre. Y Pi Blanco demostró con el sistema análogo de transmisión, con las estaciones repetidoras y todo eso, que fue una voz en Puerto Rico. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Por qué te dio con irte a esa estación? Esa es la primera pregunta que yo hago. Porque tú estabas bien en tu casa guaynabeña, como tú dices, no de guaynabita, de guaynabeña. Y entonces tú estabas allí bien y de repente tú dijiste, yo tengo una misión y la voy a cumplir, y te metiste en Guapa Radio. Empecemos por ahí. Bien sencillo. Yo me he mantenido de alguna manera u otra vinculada al periodismo, aunque me había ido del periodismo activo, de estar en la calle cubriendo noticias por un tiempo, pero siempre me mantenía haciendo periodismo de opinión. Y yo había publicado unas columnas de opinión antes del huracán María. La primera columna yo la titulé Dependencia de las antenas, porque yo decía que estábamos en la temporada de huracanes, ¿qué pasaría si venía un huracán y colapsaban los sistemas de telecomunicaciones? Y yo la publico un domingo en Noticel, y me acuerdo, la presidenta de la Junta de Telecomunicaciones me llama diciéndome que yo estaba mal de mi mente, que eso no iba a pasar, que las compañías de telecomunicaciones habían invertido millones en Puerto Rico y que no se iba a colapsar el sistema. Y de momento viene el huracán Irma y colapsó la mitad sureste de Puerto Rico, se quedó totalmente incomunicada. Así que yo hago un segundo artículo diciendo, colapsó esto, si viene un huracán más fuerte va a colapsar todo, y no solamente eso, sino que se van a caer las antenas de televisión y de radio, porque yo sabía que estaban abandonadas por la contracción económica de los medios, que es algo con lo que yo he venido trabajando por los últimos 20 años en ensayos y en libros anteriores. Yo sabía que muchos de los ingenieros que trabajan en la radio y en los canales se habían ido de Puerto Rico, los habían despedido, y los equipos son viejos. Y entonces a las 2 semanas exactas pasa el huracán María. Así que yo estaba en mi casa, como todo el mundo, escuchando la radio, y yo escuché cuando todas y cada una de las cadenas se fueron del aire. La primera que se va del aire es Noti1, después Radio Isla, todas se fueron. Escuché cuando Rubén Sánchez se tuvieron que ir porque se rompieron los cristales. Y la única cadena que se mantuvo al aire fue Guapa Radio. Y yo las escuchaba, porque yo sabía que ellos tenían un sistema, el mismo Jorge Blanco es el ingeniero y él y el papá. Así que yo estaba escuchándolo hora tras hora. Tan pronto bajaron los vientos que yo me trepé en mi casa y limpié el techo, dije, me voy para allá porque tengo que ayudarlos. Me entró como el chip. Preparé una bandeja de sandwichitos de mezcla y un termo de café y arranco para allá. Yo digo que eso es es algo que los periodistas lo tenemos, los que somos periodistas de vocación. Cuando tú sabes que hay una noticia, tú tienes que cubrirla. Así que yo fui, me tardé casi una hora de mi casa al lugar porque estaban todos los caminos rotos y ¿verdad? Se habían caído los árboles y todos los postes de luz y todo el tendido eléctrico estaba en el piso. Cuando llegué, ellos se sorprendieron. Y entonces yo pensé que yo dije, bueno, yo vengo a traerles esto, a saludarlos y ver si necesitan que yo les redacte titulares o cooperarlo, porque yo sabía que solamente había 3 o 4 personas allí. Y doña Carmen, la esposa de don Wilfredo Blanco, que hacía tiempo que no me veía, no, entra. Y Luis Penchi, que estaba al aire, y Jesús Rodríguez García, que es mi gran amigo, me dice, te necesitamos, no tenemos voz, habla.
Y yo decía, pero ¿qué yo voy a decir si no hay internet, que yo pueda ver alguna noticia, que yo pueda decir nada? Así que me quedé en el micrófono y ¿Qué día empiezo fue a eso, hablar. Sandra? ¿Qué día fue eso? El día después del huracán. El 21. El 21. Entonces, inmediatamente empiezo a hablar, porque había algo de comunicación, ¿verdad? Por mensaje de texto. Me llega un mensaje de texto del periodista José Maldonado, con quien yo había trabajado en El Nuevo Día. José Maldonado fue el editor, después que yo me fui del Nuevo Día, él dirigió la sección de negocios y después dirigió El Nuevo Día en Orlando. Y actualmente publica varios medios cibernéticos y una revista del cannabis, la revista Crónicas. Y él me escribe, me dice, estoy en Humacao y esto está destruido. Y empezó a darme información y yo le dije, ¿por qué tú no vienes a la emisora y lo dices tú? Porque él estaba en la zona este. Y él llegó. Y entonces comenzamos a hablar y yo dije, bueno, los que están en sus casas y no tienen nada que hacer, aquí todo colapsó. Yo creo que es momento de que vengan aquí y colaboren con nosotros. Y ese llamado lo hicimos. Posteriormente la compañera Wilda Rodríguez, que también estuvo allí con Graciela Rodríguez Martino, hicieron lo mismo. Y llegaron sobre 70 periodistas de diferentes emisoras de radio, canales de televisión y de medios competidores y estuvimos allí de voluntarios. Y eso fue lo que hicimos. De hecho, la emisora estuvo operando casi una semana y media antes de que abriera el infame COE del gobierno. El gobernador donde primero se expresó fue en la emisora, que era la única manera de tú comunicarte con el resto del país. Bien, yo me acuerdo porque a la tarde del 20 de septiembre, creo que fue, no, todavía el 20 de septiembre, el golpe fue como al mediodía, entre 5 y mediodía. Yo creo que fue esa tarde o a la tarde siguiente que se dio la primera transmisión por Guapa, donde estaban hablando del toque de queda. La primera vez que teníamos un toque de queda en tiempo reciente, porque esa fue el primer pronunciamiento de Ricardo Rosselló por vía de su relacionista pública, la que dirige la oficina de prensa allí. Lo que nos explica es un toque de queda que tuvieron que enmendarlo inmediatamente porque decía nadie puede salir de su casa en 24 horas y después cualificaron que era creo que 6 de la tarde a 5 de la mañana, algo así, lo fueron cualificando. Y ahí es que yo empecé a escuchar Guapa Radio, donde tú te uniste en mi percepción ese segundo día del huracán, pero después de yo haber escuchado. Así que yo creo que a las 6 de la tarde del 20 fue la primera vez que yo escuché el famoso toque de queda que habían establecido y al otro día es que te empiezo a escuchar. Y es muy interesante para mí porque tú te podrás imaginar con esta devoción que yo tenía para escuchar Guapa Radio, empezar a cultivar mi oído de escuchar a la Guapa Radio. A ti por un lado y a Luis Penchi, que parecía como de esa gente, un peregrino que está haciendo una devoción por la Virgen del Carmen porque no paraba de hablar y estaba cansado. Y entonces, de repente tú competías ahí y yo por el espacio de una semana te estuve siguiendo a ti. Por eso es que yo quería intervenir a ti, porque yo realmente peleaba contigo. Y entonces yo peleaba porque yo quería entender, como todo ciudadano, qué era lo que estaba pasando en el país. Y entonces Guapa hizo algo muy inteligente, que la gente llamara y dijera, estamos vivos, estamos mal, necesitamos ayuda, que es la primera parte de tu libro. Y esas primeras 20 páginas de tu libro, de texto, ya no pasando todos los créditos, a mí me ha producido una angustia, Sandra, cuando lo estaba leyendo hoy, porque como bitácora, como crónica de esas que hacen ahora por texto, las agencias, los periódicos comerciales corporativos, que te están minuto a minuto lo que está pasando, pues yo iba leyendo eso el minuto al minuto de lo que pasó el día post María. O sea, tú empiezas antes, pero es post María y la angustia de la gente. Y es muy fuerte. Yo invito a la gente que lea tu libro, porque esa primera parte es angustioso. O sea, no es en mala onda que te lo digo, es que me puso una ansiedad ahorita leyendo, hace un rato que estaba leyendo, y me quedo así y me retrotrae a mí, que soy, nunca lo digo mucho, pero yo soy víctima, yo perdí mi casa, yo tantas cosas. Pero dentro de esa conversación, sí uno aprendió entonces a valorar la existencia, que es lo que tú en el recorrido luego de tu libro empiezas a notar. Así que la existencia solidaria. Por lo tanto, podríamos tener diferencias ideológicas con Guapa Radio, pero se convirtió en una voz solidaria utilizando tecnología anticuada, que es la tecnología análoga, y donde personas como tú, que no son de... O sea, vamos a hablar ahorita del verano del 19,
¿entienden? Que no son del perfil acostumbrado por esta facción interesante de la ideología puertorriqueña que es Guapa Radio, y de repente tú te metiste allí y se fue metiendo gente que uno empieza a decir, pero estas son gente buena. Entonces me acostumbré a escuchar Guapa Radio, al punto que yo quería que Guapa Radio se quedara y que las otras estaciones siguieran por el área, porque esas sí que eran las corporativas tradicionales. Entonces empezaste a hacer ahí, luego de la angustia, empiezas a hacer algo que es interesante, que es documentar la necesidad. Y yo ahorita te voy a hacer una pregunta, pero quiero que expliques eso. ¿Fue tuyo o fue una idea de todos los que estaban allí, o fue espontáneo, o fue una dirección administrativa, o fue como pasó la vida, que utilizamos ese medio, que yo no sé cómo le fue económicamente, yo no quiero saber si habían pautas o no habían pautas. Yo creo que sí sé que ustedes trabajaban voluntariamente ahí, eso sí se ha dicho en muchos sitios. ¿Y cómo fue que ustedes enmarcaron esa estación para establecer una red de comunicación solidaria que sí tuvo un efecto? Pues yo me acuerdo haber escuchado a la gente llamando de Estados Unidos, estamos buscando a mi papá fulano en Ay Bonito, está, no está, y después la gente contestaba a los días. Cuéntanos esa parte. Bueno, en realidad, yo tengo que decirlo, y por eso es que en parte le dedico el libro a los blancos, porque conociendo nuestras profundas diferencias ideológicas e incluso hasta políticas, cuando tú llegas a esa emisora, en el estudio, que era el único espacio que tenía aire acondicionado, porque ni siquiera el cuarto de control tenía abanicos, y los técnicos tenían que ir en camisetas porque eso emite calor. De verdad que era terrible. Cuando tú entras, lo primero que ves es la bandera de los Estados Unidos forrando de lado a lado, y es un comentario político que hace el dueño de la emisora, porque él evidentemente fundó ese medio para promover su ideal de la anexión a los Estados Unidos. Y él tuvo la responsabilidad o la conciencia de que estábamos en un momento de emergencia y que lo único que estaba disponible era esa emisora, y era la única manera de la gente conectar y contactarse y decir que estaban vivos. Y esto te digo que desde el mismo día y el segundo y tercer día después del huracán, esos primeros 3 días, la primera semana, pero particularmente los primeros 3 días, fue horroroso, porque incluso hubo un momento donde la gente empezó a narrar que se estaban ahogando, que el agua estaba, y todo eso fue al aire. Y el gobernador, las autoridades se enteraron por Guapa Radio de lo que estaba ocurriendo. Así que se convirtió en un vehículo bien valioso de información para salvar vidas, para dar a conocer detalles. Y fue una cosa que nació orgánica. El segundo día, después de yo haber estado allí, regresé a mi casa, busqué una bolsita de ropa y volví a la estación, y yo estuve 2 semanas durmiendo en el piso de la estación con un grupo de reporteros que estábamos allí. Nos quedábamos allí. Yo iba 1 o 2 horas, regresaba a mi casa, estaba todo bien, volvía allá. Porque la gente empezó a llegar a la emisora a dejar mensajes. Y entonces no sé si era que se conectaban con mi voz o se acordaban de mi nombre y del de Penchi, los que llegaban más temprano, y empezaban a decirme: yo soy Pepito Pérez, mi familia vive en el barrio no sé qué de Ponce, dígale que yo estoy vivo. Y hacían filas. El tercer día había una fila de casi 400 personas en la parte de afuera de la estación. Wow. Gente de todo, o sea, fue abrumador. Y entonces nos dimos la tarea de organizar un grupo. Yo dije, bueno, empezó a llegar gente. Yo todavía al día de hoy, hay una persona que él mapeaba los pisos, él nos traía café, él me traía los papelitos, me hacía la fila para que la gente no se colara de la fila para darme los papelitos. Y yo todavía no, después supe que él era un psicólogo que vivía cerca de la estación. No sé cómo se llama todavía al día de hoy. Él estuvo allí semanas trabajando de voluntario. Empezó a llegar la gente y así fue que se convirtió. No fue a propósito. Nosotros no teníamos vehículos de informarnos, porque no había reporteros en la calle, no había internet, no había televisión, era muy difícil la comunicación. Así que dependimos la primera semana de informes de gente que estaba afuera, e incluso empezamos desde el segundo día a ver información contradictoria a lo que era la versión oficial. Por lo menos yo me traté de enfocar en ese aspecto un poco, porque desde el segundo día ya la gente nos estaba hablando de la destrucción, de la muerte, de las muertes de las personas enfermas. Entonces se convirtió en un sitio donde la gente llegaba, nos contaban situaciones, entraba una llamada telefónica de alguien que se estaba muriendo, venía un voluntario, se montaba en un carro o en una motora propia y se iba y les llevaba ayuda.
llegaban dueños de hogares de envejecientes diciendo que no podían atender a los viejitos, o llegaba gente a decirnos que, como nos pasó, un hogar de envejecientes que los abandonaron a los viejitos. Yo personalmente fui con otros reporteros. Posterior, como a la segunda o tercera semana, empezamos a visitar pueblos y lo que optamos fue por hacer como si fuera una sala de redacción dentro del caos, y preparamos un itinerario donde ciertos reporteros iban, como habíamos tantos voluntarios, unos íbamos por la mañana, yo siempre iba por la noche, me quedaba por las noches, y hacíamos un itinerario. Yo pues aprovechaba, a veces por el día me iba a visitar con otros reporteros diferentes pueblos, y visitamos 50 municipios. Y hubo un día, por ejemplo, que yo lo narro en el libro, que nosotros nos enteramos de una comunidad en Arecibo que quedaba bien cerca de la alcaldía. La gente llevaba semanas sin comer y no, había colapsado un puente, y justo al lado de eso, bien cerca de la alcaldía, habían generadores, estaban haciendo comida, y cuando llegamos al lugar nos enteramos que había una fiesta porque había música de Ricky Martin, y era un fundraiser para el alcalde de Arecibo. Así que fue todo un proceso de ver desde el principio los malos manejos, la corrupción, y empezamos a hacer esos señalamientos a la vez que la gente también venía pidiendo ayuda. Yo nunca había visto una situación tan dramática de tanta gente solicitando ayuda en tan corto tiempo en un solo lugar. Y de verdad que era muy fuerte, de verdad. Yo nunca pensé ver una situación así. No te oigo. Te nos estás perdiendo, Sandra. Ahora, ¿me escuchaste? Un problema de comunicación. Mira, a ver. Se perdió un poco la comunicación. Okay. Sí, no, se cortó. Pero vamos a ese capítulo, porque yo me acuerdo el día que tú llegaste a Arecibo. Ese día te escucho, cuando tú estás llegando a Arecibo. Después ahora en el libro sé, en la fiesta en algo Steakhouse, que están bailando y ustedes tiran al medio a la asambleísta municipal que está bailando salsa allí. A los días de un huracán. A los días de un huracán ellos tienen una fiesta con generadores y hay la desigualdad. Entonces, si quieres, resume el punto que dijiste anterior, que no te escuchamos, pero sería bueno que nos explicaras cuándo surge en este proceso la idea de un libro. Yo creo que es importante destacar que tú te has dedicado los años antes de María más a ser relacionista pública, que es un proceso de licencia en Puerto Rico sumamente estructurado, y uno tiene sus clientes y uno los trabaja en lo que sea la dimensión de la intervención del relacionista público. Pero viene María y te vuelves a ser periodista, o sea, a full, por decir algo, duro, y empiezas a desarrollar algo que me parece muy interesante, porque yo tengo esta mirada de los periodistas radiales, que es donde llegas a mi vida en la radio, y de repente empiezas a producir libros, porque no es el único que produciste, también está Blanco y Negro, tú me corriges en la fecha, pero dentro de esa consideración volviste a escribir, y escribir duro, porque este libro es una intervención interesante. Si se hubiese quedado solo en la bitácora, es una conversación, pero después empiezas a entrevistar gente. Hay una entrevista que me encantó, el del compañero que es rescatista, que decía, yo no soy héroe en nada, este es mi trabajo, salvar la vida de la gente, a mí me pagan por salvar, y yo trabajo para eso. Pero si usted me dice que se están cayendo un puente, yo voy para el puente. Si me dicen que se están ahogando, yo voy para allá. Me pareció un tipo tan humilde, tan cándido en lo que le había explicado. Y luego entonces es la denuncia. Que ahí es que yo empiezo a tener diferencias contigo, porque yo era un niño ingenuo en el 2017, yo he crecido mucho del 2017 para acá, y decía, pero estamos en medio de una situación caótica, ¿y qué hago yo con denunciar? Lo que pasa es que después que uno llega al verano del 19, y eso vamos a hablar más adelante, pues uno se da cuenta que documentar el proceso de las irregularidades, como hiciste en el libro con las denuncias, es un documento muy importante. O sea, ese torno en el libro es un trabajo muy importante porque no es meramente la bitácora. Me encontré con doña Pepita, con don Pepito, eso. No, empezaste a documentar también la denuncia. Así que, ¿cuándo surge la idea del libro? Bueno, este es el tercer libro que yo publico. Yo había publicado, no sé si me escuchas bien ahora, ¿me escuchas? Sí. Ok, es el tercer libro que yo publico. Yo había publicado un folleto de relaciones con los medios, cómo prepararse para entrevistas, un folleto profesional, y había publicado un primer libro, que fue un error mío, digo yo ahora, porque fue extenso, bien grande, que era una recopilación de algunas de mis ensayos y de mis columnas que vengo publicando en mi blog desde el año 2010. Yo no
tienes que entender, mucha gente que no me recordaba de mi época de reportera, yo dirigí la unidad de investigación El Nuevo Día. Y yo fui una de las personas que investigó, entre muchas cosas, casos como el de Víctor Fajardo, entre otros. Casos como el que provocó la polémica entre El Nuevo Día y la administración de Ricardo Rosselló, de Pedro Rosselló, el padre. Así que yo estaba yo era una periodista fuerte en términos de fiscalización y el tema de la corrupción en sí, per se. Pero al alejarme un poco de él y entrar al campo de las relaciones públicas, la gente se olvidó de esos temas. Así que cuando empieza esta situación, yo todos los días escribía una nota, hacía mis notas, hacía mis comentarios, hacía notas hasta en papel, en libretitas, para que no se me olvidara las cosas que estaban ocurriendo. Además de que también coleccionaba todas las notas de la gente que me enviaba mensajes allí al lugar. Y desde esto nació de una manera orgánica, ya como yo te diría que al segundo mes de estar en el proceso, la primera persona que me sugiere que escriba un libro es Tamara González, de la Librería Mágica, irónicamente. La primera persona que me dice que debo escribir un libro sobre el tema. Así que entro yo en ese proceso con Tamara. Okay. Y nada, yo seguí escribiendo todo el tiempo y por eso creo que es importante la crítica, la fiscalización. Los periodistas a veces no tenemos tiempo de hacer el trabajo, pero después se convierte en un documento histórico. Entonces, eso te da una base presencial de país, te da una base, no el libro es como el complemento a tu trabajo que hiciste como periodista, ¿verdad? Y dentro de esa conversación, ¿me escuchas, Sandra? Sí, te estoy escuchando, te escucho. Y dentro de esa conversación, entonces, el libro sale en el 2018, más o menos al año del huracán María. Hay toda una documentación que tú empiezas a hacer ya en la parte final del libro, que es la de los muertos. Y tú hablas de 1000 muertos que se fueron incinerando. Entonces, empiezas a utilizar estadísticas para matar el fake news, para invalidar el fake news. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuándo empezaron las estadísticas a ser relevantes? En un país que las estadísticas son un lujo, porque, o sea, aquí las cosas se documentan poco. Para mí las estadísticas eran relevantes desde el primer día, cuando la gente empezó a darnos información. Y recuerda, por ejemplo, cuando se estableció el COE, el famoso COE, presenciamos, Jesús Rodríguez García y yo, cuando empezaron a llegar paletas con generadores, cajas de agua, y nosotros preguntábamos para dónde era que las iban a distribuir y nunca nos dijeron. Meses después es que Jesús Rodríguez García, por ejemplo, descubre las paletas, los vagones llenos de ayuda que se perdieron, estaban en la Comisión Estatal de Elecciones. Luego hubo miles de botellas de agua que encontraron en el aeropuerto de Ceiba. O sea que ya desde el día 1 para mí las estadísticas eran vitales, y sobre todo en procesos donde nos encontramos algunas cosas que yo incluso no conté en el libro porque era demasiado, de incidentes donde los mismos oficiales del gobierno negaban la información. Hubo un incidente donde en la emisora de radio llamó una persona para reportar un asesinato y nos negaban en el gobierno que tales asesinatos ocurrieron, y al final, después de 5 o 6 horas, vinieron a confirmarlo. Así que había una desinformación oficial desde la autoridad. Y era parte del caos que se estaba viviendo, pero a la misma vez, desde el primer momento notamos que era un caos incluso inducido para fomentar ¿verdad? La jauja, para fomentar el robo de bienes públicos y la falta de ayuda a mucha gente. Dejaron morir a muchas personas y lo vivimos. Esa es la parte humana, Daniel, porque mucha gente, o sea, las anécdotas de gente contando cómo se le moría a sus familiares o las situaciones, lo vivimos. Y yo lo narro en el libro. A mí personalmente se me murieron 15 personas en el huracán María. 15 personas que yo conozco, o que conocía. Así que era bien distinto a la versión oficial que daba el gobierno. Y recuerda que también yo había sido muy crítica en mis columnas. A raíz de la publicación del libro en adelante, me puse incluso más crítica todavía, lo que me llevó al verano. Okay. El verano pasado. Pues vamos a
vamos a abrir un rato a los compañeros que están escuchando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los compañeros que están aquí interactivos con nosotros? Prende el micrófono nada más, porque es que no estoy viendo la pantalla de los comentarios. Si alguien quiere hacer preguntas. ¿No? Hola, sí. Ravelo. Ravelo, adelante. ¿Cómo estás? Sandra, hace un año que estamos en una guaguita para Santo Domingo y ahora estamos aquí encerrados en la casa. Te iba a preguntar, con toda la información que tú tienes, ¿tú no has pensado a lo mejor escribir otro libro para ver toda esa información que ha quedado en el tintero? Gracias. Gracias, José. Muchos cariños siempre. Bueno, yo tengo ya casi, ahora va a salir un libro publicado. Déjame explicar. Luego de este libro, yo fui invitada a la universidad donde yo estudié en New Jersey a una reunión de diferentes personas que estuvieron allí. Estuvo la periodista Naomi Klein, estaba Benjamín Torrecotay, estaba Eduardo Lalo, y nos convocó la antropóloga Yarimar Bonilla. Yo le dije a la presidenta de la universidad que por qué todos los que estábamos allí presentes no hacíamos un libro. Y de eso salió un libro que se llama Aftershocks of the Disaster. Para ese libro, que es en inglés, yo publiqué un ensayo donde resumo una de las anécdotas de lo que viví en el huracán. Y ahora va a salir la edición en español de ese libro, Aftershocks of the Disaster. Luego de eso, en ese proceso, yo comencé a redactar. Tengo un próximo libro que casualmente lo entregamos hace 2 días. Yo soy la segunda autora en una investigación que llevo 4 años trabajando. El libro lo comenzó el profesor Federico Suberbi, no sé si lo conocen, él era director, él es periodista y director del programa graduado en Kent State University y luego en Leeds, en Inglaterra. Él comenzó a investigar el periodismo en Puerto Rico y cuando empezó a buscar información, todo lo que encontraba eran cosas que aparecían en mi blog y a través de la escuela de la UPR lo pusieron en contacto conmigo y empezamos a trabajar en conjunto, empezamos a investigar y el libro empezó, de hecho el libro comenzó antes de la bitácora e incluye hasta la pandemia, todas las situaciones. Y se nos unió un tercer autor que es el profesor Jairo Lugo Ocando, que es el director del programa de Northwestern University en Qatar. Él es un venezolano. Y el libro es en inglés, una investigación académica, se llama Journalism in Colonial Settings. Después pensamos hacer la edición en español. Así que este era un trabajo que estaba haciendo. No soy la autora principal, pero sí le dediqué casi más de 100 páginas sobre 300 fuentes y creo que es un trabajo bien importante que va a salir próximamente porque no hay nada escrito sobre esto en Puerto Rico, sobre los procesos políticos de la comunicación actualmente, ¿verdad? Con todos los medios que operan en el país. Y a la par empecé a escribir lo que pasó en el verano. Ya tengo casi el libro completo del verano, pero yo me sentía que no podía terminarlo porque yo decía que algo más iba a pasar. Así que lo dejé a mitad. Y entonces comenzaron los temblores y ahora la pandemia. Así que estoy en neutro, Ravelo. No sé para dónde dirigirme, pero están pasando muchas cosas y sé que debo publicar algo. Mucha gente me ha preguntado que por qué no narro, cómo fue que me enteré del chat, cómo fue que llegué a los chats, porque es más de un chat. Yo publiqué el chat de Wanda Vázquez, publiqué el chat de la segunda parte del chat. ¿Cómo llegué a eso antes de que el Centro de Periodismo publicara? Y yo siempre narro que en el momento en que yo me entero del chat estaba la compañera Maya Sosa, que también es del Centro de Periodismo, fue mi compañera de trabajo en Nuevo Día y la aprecio grandemente. Las dos nos enteramos a la vez. ¿Cómo yo lo saqué primero? Pues todas estas historias me gustaría narrarlas, quizás creo que deben ser interesantes, pero no sé, francamente no sé cómo lo voy a enmarcar. Pero ¿hay alguna otra pregunta para entonces, por lo menos yo quisiera dirigirme el verano del 2019? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ángel Luis Rivera Hernández, saludo desde Milwaukee, qué sé yo dónde tú andas, pero tú andas lejos. Así que, si no hay pregunta, pues entonces vamos a verlo, porque la base, yo creo, de esta última Sandra, no la nueva, sino de esta última Sandra, sin lugar a dudas, fue tu presencia en las ondas radiales en 2017, que luego se presenta a través de este libro, que es 2018 y que es un texto importante. Ahora bien,
sin lugar a duda, la adrenalina deja a uno, tú sabes, en un movimiento y uno dice, como decía aquella canción, quiero más, quiero más. Y dentro de eso viene el verano del 2019, que es un verano complicado. Yo tengo una mirada, tú tienes otra, cada cual ha documentado lo que pasó en ese verano, pero sin lugar a dudas tú eres una pieza esencial del verano del 2019 y eso hay que reconocerlo. Y eres una pieza esencial porque tú sacaste a relucir el famoso chat y el famoso chat, yo te lo he preguntado ya en privado, que algún día tú lo tendrás que decir. Vamos a dejarlo ahí, tú hablas lo que tú quieras hablar, pero uno siempre se hace la pregunta, ¿por qué tú fuiste la emisaria? Pero yo he hecho otras preguntas contigo y tú lo sabes, que no es que yo saque el chat, lo que pasa es, ay, ¿quieres que los tire al medio? ¿Por qué nosotros tienen programas de radio y son todos hombres? Y tú que tiraste el chat no tienes un programa de radio, talento pagado, porque para hacer trabajo voluntario en la radio todo el mundo invita a todo el mundo, además hay más alguien contigo que tiene nombre. Pero que te paguen prime time a las 9 de la mañana y que te ganen $6,000 mensuales por hacer radio un par de horas al día, esa como que nos ha pasado. Así que vamos a empezar. Hay un verano y hay varios chats que tú descubres. Eso pasa o te llegó a ti por un acto divino o es un producto concatenado de lo que venías haciendo desde el 2017 en esta última etapa. ¿Cómo tú lo ves? No es un producto de todo lo que yo venía haciendo. Por eso es que es importante que menciono que yo seguí a raíz del 2017-2018, yo seguí increyendo la fiscalización en mis columnas todos los domingos, que las publicaba en Noticel o en mi blog, al punto que yo me convertí en la persona más odiada de la administración. El otro día estaba revisando una columna que encontré que yo la titulé Los encapuchados de RR, de cómo era este sistema de personas que operaban tras bastidores y que yo tenía la sensación de que operaban grupos de trolls para atacar gente en las redes sociales, particularmente periodistas. Fui objeto y sigo siendo objeto de muchísima ataque, amenaza de demanda, cyberbullying, todo lo que tú te puedas imaginar. De hecho, puedo hacer hasta un libro de los trolls nada más, de los ataques de trolls. Tengo más de 400 imágenes de cosas que me han hecho a mí. A mí me publicaron una fotografía de mi casa. Yo lo he dicho públicamente, me vandalizaron la casa, todas las cosas que me han pasado. Y yo seguí escribiendo porque ante cada vez que yo sentía que me amenazaban o que me estaban tratando de tapar, es que yo sé que algo está pasando. Así que con más fuerza seguí investigando. Y yo me sentía, y si tú miras todas mis columnas una detrás de la otra, era como que algo iba a pasar. Empecé a recibir información y me decían, tú estás bien, sigue por ahí. Diferentes fuentes hasta que yo sabía que algo estaba pasando hasta que me entero del chat y cuando tuvimos la oportunidad de hablar con las fuentes, la fuente nos reúne y nos dice que estaba Omaya Sosa y esta servidora y dice que había un informe, estaba dividido por temas. La fuente me llama diciéndome que yo era una de los targets, ¿verdad? De los objetivos de las críticas, pero que eran muy sexistas, se burlaban de los homosexuales, se burlaban de los muertos, etcétera, y se burlaban de ciertas figuras en la política. Cuando yo veo cómo estaba dividido la mesa donde nos encontramos, habían unos archivos con temas y yo dije, bueno, tú tienes que tener el informe completo, yo quiero verlo. Omaya se tenía que ir porque Omaya tenía otra actividad y yo le pedí que no se fuera. Y dije, no te vayas, porque a veces uno cuando conoce una fuente tú no te puedes ir del lugar. Pero ella se tuvo que ir. Y ya cuando me estoy despidiendo me dio con regresar. Le dije, sabes que no me voy hasta que no me enseñes. Tú tienes que tener ese documento ahí y no me lo quieres dar. Y como me puse tan fuerte, me dio las primeras páginas y tuve acceso a verlas. De hecho, las leí y lo que hice fue que las retraté con mi celular. Y eso fue lo que yo subí a mi blogcito artesanal, como le digo yo al blog. Te lo juro, yo sabía que eran conflictivas porque es lo primero que sale es cuando el gobernador le dice puta a Melissa Marviverito y le dice a la presidenta de la Junta, a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, go fuck yourself, ese es el tema. Yo publiqué esas páginas, pero no pensé que iba a tener tanta reacción. Yo pensé que la iban a ver, pero te lo digo con toda honestidad, no jamás en la vida. Y te lo digo, te lo puedo jurar, no pensé que iba a tener una reacción tan fuerte y que esto se iba a tornar viral. El segundo día publico una segunda parte. El enfoque mío siempre en todo momento fue
los prejuicios y los ataques hacia la mujer. Ahí era que yo me quería enfocar porque era lo que estaba viendo, pero las fuentes nos estaban informando que ellos hablaban de los homosexuales también, de los negros, de todo. Cuando leo finalmente las 800 páginas, que ahí es que me doy cuenta de, ¿verdad? La continuación de lo que habíamos sacado, de verdad, fue demoledor. Yo creo que me sentí como todo el mundo ofendido por lo que vi ahí. Luego, pues, obviamente, cuando vi las próximas páginas, pues vi que también me mandaron literalmente órdenes para que me afectaran a mí como persona y otras situaciones. Para mí esto es un indicio de que si Puerto Rico estuviese en otras condiciones, esto fácilmente podría desencadenar en un sistema dictatorial, en un sistema altamente represivo como ya lo es. Y estaba desde la fortaleza, encabezado desde nuestras estructuras de la fortaleza, irónicamente por un gobernante que ganó por menos del 30% de los votos. Él ganó, él llegó a la fortaleza porque las fuerzas electivas se dividieron, no porque él necesariamente tuviese la mayoría de los votos. Así que es un proceso político interesante lo que estoy viendo ahí y cómo se crea esta figura mítica de una persona que no había trabajado ni siquiera en un subway, como dicen, no tenía experiencia profesional y cómo se crea esta figura que después, miren lo que terminó. Y sigue haciendo daño porque 2 días antes de irse del poder firmó una ley que literalmente afecta el trabajo, el desempeño de los periodistas y la libertad de expresión. O sea, y mira lo que tenemos ahora, el caos que tenemos ahora. Bien, pero esto, Nostra, gracias por ese comentario y la primicia es tuya, ¿no? La primicia siempre va a ser tuya de lo que pasó en el verano. Pero sí creo que es importante entonces destacar 2 asuntos que se repiten contigo, con mucha otra gente, que es cómo garantizar una ética de periodismo no comprometida con el capital. Yo estoy bien claro, o sea, lo que nosotros hacemos en el Post Antillano no tiene compromiso con nadie porque eso lo subvencionamos nosotros. Es decir, las pequeñas empresas que yo participo pueden subvencionar un periódico y corren. No dependo si me pago una pauta X sitio o otro. Y eso permite ser libre. En el caso tuyo, tener tu voz, ser independiente, el blog que de repente se ha hecho famosísimo, te permite ser independiente. Ahora bien, lo que pasa es que la veda, que no es electoral, es de vida, te tienen vedada. Entonces, de repente, cuando uno quiere ser ético, pues entonces te esquinea. Hay un sistema de carpetas sin carpetas que es igual de negativo. Y lo segundo, que es algo que yo le he puesto mucha atención, yo no sabía nada de esto, yo me he hecho autodidacta en todo esto, es el manejo de la crítica en las redes sociales y la creación de tendencias de destrucción, que es el lawfare famoso, que es un concepto que se ha desarrollado a nivel global, de utilizar los sistemas mediáticos con campañas de criminalización para sacar a la gente de carrera. Así que yo los últimos meses yo vivo con paz. El que me quiera criticar de 5 de la mañana a 11 de la mañana, yo recibo críticas. Entonces cada vez que hago algo la gente empieza a hablar mal, entonces empiezan los troles, yo no de 5 a 11. Después de las 11 yo no acepto críticas hasta el otro día, pero me las puedes escribir. Pero si uno se dejara llevar por lo que es el sistema de destrucción en las redes sociales, uno viviría en otro país en anonimato, se iría de este país. Así que yo reconozco mucha gente, el mejor abogado o abogada de uno es uno mismo. Y la mejor verdad es vivir con dignidad y uno decir, yo me atengo a la verdad, yo vivo en la perse, yo estoy en la perse todos los días, yo vivo con paranoia, así que yo trato de cometer errores, pero bien poquito. Pero errores grandes, no, ¿está bien? Así que trato, porque cuando me vayan a destruir, me van a destruir de verdad. Así que yo te planteo entonces, desde tu perspectiva, reconociendo lo que pasó en el verano, no solo en las 896 páginas, que es donde hablan cosas muy despectivas de ti, muy ofensivas de ti, y muy en aras de que tú sigas vedada, ¿ok? Y yo, por respeto a ti, no voy a hablar, pero yo manejo la información porque hemos hablado en privado. Que sigas vedada, porque es la forma de controlar una voz independiente que no tiene la pauta de los que están de 6 de la mañana a 1 de la tarde en las estaciones de radio corporativa. Y eso les pagan, esos son los talentos, los que se les paga. Los otros son la gente haciendo voluntario, haciendo internados eternas. Tú tienes, no sé qué edad tú tienes, pero para inventar 48 tenías en el libro. Y entonces,
eternamente siendo internados, voluntarios, ¿verdad? Pero lo otro es la destrucción. Porque aunque uno no crea una opinión sobre uno, esa es una buscalíos, esto y lo otro. Y yo creo que hay que empezar a balancear la vida y decir, vamos a pensar que en las redes sociales no es un sitio sin fronteras, que la libertad de expresión, claro que existe, y yo creo que puede existir ilimitadamente, pero no puede ser para estar destruyendo a gente por placer. Y los malditos trollers, que cada partido los tiene, y que cada agencia de publicidad también los tiene, y que los utilizan para crear opiniones en cualquier dirección, también se usa para dañar imágenes, y en este caso, el caso tuyo, porque no puede ser, a ver si los voy a tirar al medio, que después de haber deliberado 3 chats, sobre todo las últimas páginas del chat, que fue la ñapa que haces después, entonces a ti no te dieran en la principal estación de radio del país un prime time a las 10 de la mañana. No lo hicieron, no les interesa, es decir, estaba controlado. Es que yo soy negra también. Y hay otro elemento adicional. Yo cumplo muchas minorías. Soy mujer, madre soltera, negra, no me callo la boca y voy de frente. Y no todo el mundo en Puerto Rico acepta eso. O sea, yo no puedo ser hipócrita. Tú ves mi cara y eso es lo que es. O sea, yo digo lo que hay. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Pues yo te respeto. Pero yo no puedo tener doble cara como en este medio de comunicación en Puerto Rico. Es como se maneja el medio. Ahora, déjame decirte algo. Recuerda, y tú lo mencionaste al principio, yo he trabajado en relaciones públicas, tengo preparación también, además de periodismo, mi preparación académica en comunicación y relaciones públicas. Y con los años que he trabajado en este campo, he trabajado mucho y conozco bastante del manejo de percepciones y el manejo de opinión. Y conozco cómo opera ese sistema. Así que, de entrada, conozco cómo son las redes sociales, cómo son los medios, estado desde que entraron, y definí claramente cómo fue que ellos establecieron el operativo de trolls. Coincide con lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, pero particularmente en América Latina. Muchos de los asesores que tenía el gobierno en el área de las redes sociales venían con una experiencia específicamente de Perú, que era donde habían trabajado, y yo había estudiado mucho lo que estaba ocurriendo en Perú y era el mismo formato de lo que estaban tratando de hacer aquí. Lo único que no hemos podido, que yo por lo menos no he podido corroborar, que eso sí te digo que sería tremendo libro, es cómo era que se montó esa estructura y cómo se financió. Pero en esa estructura, para destruir reputaciones y crear figuras falsas, particularmente en la red social de Twitter, había funcionarios públicos, había legisladores, había incluso, y lo digo públicamente, Gary Rodríguez, que fue un legislador, el hijo del convicto exalcalde de Toa Alta, que hoy en día él es presentador de televisión, era uno de los que manejaba los trolls. Él manejaba la cuenta una de las personas que manejaba la cuenta de la vieja changa, la famosa vieja changa, que era un personaje que aparecía en Twitter. Entonces, utilizan eso para tratar de, por un lado, destruir la reputación de los periodistas, atacarlos en Twitter, pero no solamente atacarlos a nivel personal, como me hacían, a mí le han hecho a varios. Esta misma semana a Jay Fonseca se lo hicieron, a Sujei Lamera se lo hicieron, pero no solamente es eso, sino que aparte de eso, ellos desarrollaron un plan de comunicación con oficiales del gobierno para minar la credibilidad de uno entre periodistas. Estos oficiales de prensa le hablaban a los periodistas mal de uno, para ir destruyendo la reputación, incluso a nivel de las estructuras mediáticas. Así que era un operativo prácticamente político para destruir a las únicas voces que eran opositoras políticas. La oposición política es parte del problema, tienen sus estructuras de troll también. Y yo creo que lo primordial es tú conocer cómo se manejan las redes y conocer que aunque todo el mundo está en las redes e internet, Puerto Rico no está ahí. No podemos perder de perspectiva que Twitter solamente maneja alrededor de 300,000 cuentas en Puerto Rico, quizás menos. Es como un 30% del total de los cibernautas, a veces un poquito menos. La mayor parte de la gente está metida en Facebook, que es el medio principal en Puerto Rico. Hoy en día tiene unas audiencias de casi 1.9 millones, dependiendo del horario y las regiones. Y más recientemente otras plataformas como lo es YouTube, Instagram, como lo es TikTok, que eso es una tendencia interesantísima, lo que se está dando ahora mismo en TikTok, que es para
supuestamente para generaciones más pequeñas, ¿verdad? Los adolescentes, pero ciertamente se están dando unas dinámicas de comunicación ahí súper interesantes. Pero ciertamente mucha gente, aquí en Puerto Rico, mucha gente cree que lo que aparece en Twitter es la realidad y no necesariamente es la realidad. Se hablan entre ellos. Uno tiene que conocer esos públicos también. Por eso quizás yo creo que he podido manejar esto porque conozco cómo se opera el sistema. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros y compañeras que nos están escuchando? Ángel Luis Rivera, desde donde esté, José Ravelo, Miriam, María, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Porque si no sigo hablando yo y a mí me encanta hablar. Wilson Solano. Hola. Luis Alejandro. Luis Alejandro Polanco. Quiero felicitar a Sandra Rodríguez Coto por esa labor titánica post María. Yo recuerdo que estaba con mi esposa cuando ella llega a la emisora y le dan la oportunidad de hablar, pero a partir de ahí ella se convierte en la figura femenina de toda esa temporada. Y mi esposa y yo comentábamos, pero esa mujer no se va a la casa, porque es que cada vez que sintonizábamos la emisora, ella estaba ahí. Pues entonces ya lo sabemos, porque ella misma lo dijo, que es que se quedaba a dormir y nada más iba un par de horas a la casa. Así que muchas felicidades. Incluso Zaira Taranto, que Nina no se acordaba del nombre, pero tú tenías el micrófono apagado cuando se lo dijiste, está muy orgullosa de este libro, Bitácora de una transmisión radial. Yo te confieso, lo tengo por ahí porque en una ocasión Zaira Taranto me lo vendió en una feria que tuvo, así que lo voy a buscar porque me interesa grandemente leerlo. Muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias. Yo tengo que decir algo. De verdad, cuando comencé a preparar esto, la idea de hacer un libro, la primera persona que me la dio fue, ¿verdad? Te dije ya, Tamara, que me dio una idea. Y yo lo conversé con Zaira, con Maida. Maida me dice, háblate con Zaira. Y entonces el trabajo con Zaira fue extraordinario. Es una extraordinaria editora. Y para mí esto es mucho decir en el sentido de que toda la vida como periodista, uno siempre se somete a editores en los medios. He trabajado en varios medios, pero nunca había tenido una experiencia tan buena como la que tuve con Zaira en el proceso creativo. De verdad que fue extraordinaria y de verdad me encantó el proceso con ambas, pero particularmente con Zaira, y desarrollamos una amistad grande a raíz de esta publicación. Y de verdad yo les agradezco mucho que me hubiesen seleccionado para este libro porque fue un proceso un poco doloroso también porque hay que recordar situaciones en las que uno, y yo lo digo, se supone que el periodista sea objetivo, ¿verdad? Que la objetividad, y Daniel, yo me imagino que vas a brincar aquí, pero yo creo que la objetividad es una falacia, eso es una creación de los americanos y de las escuelas de periodismo americanas. Eso no existe. Ningún periodista es objetivo, ningún periodista puede pretender serlo. Uno lo que sí debe pretender es ser lo más consciente posible y lo más balanceado. Y por desgracia, en una situación como la que vivimos en ese momento y estamos viviendo ahora, esa supuesta objetividad se tiene que dar en función de revelar los hechos tal y como acontecen, decir la verdad y descubrir lo que nos quieren tapar, porque aquí hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que está muriendo y hay mucha necesidad. Y yo creo que la función del periodista en esta coyuntura histórica es decir esa verdad. Así que para mí ha sido un proceso bien interesante. Yo creo que también sirve un poco para desmitificar la función del periodismo en el sentido de lo que se ha convertido en los medios comerciales. Los medios comerciales se ha convertido en un producto que no necesariamente cumple con los criterios de lo que debería ser un periodismo, ¿verdad? Es más bien un entretenimiento. Y yo te puedo decir, yo sé lo que es, yo he trabajado en programas, yo he producido programas de entretenimiento y de chisme. Yo produje, por ejemplo, Lo Sé Todo, que es un programa de chisme, produje noticias también. O sea, que yo puedo ver la diferencia entre una cosa y otra. Y sin embargo, cuando tú miras la totalidad de lo que se ofrece en periodismo en Puerto Rico, en los medios, por lo menos comerciales, es indistinto. Muchas veces es la misma cosa. Tú tienes que buscar otras alternativas para informarte, tratar de tener diferentes versiones o acercamientos a la verdad.
Y es una tendencia que se ve a nivel global, no es exclusiva de Puerto Rico. En todo el mundo se están dando estas situaciones. Ahora mismo, con esta situación de la pandemia, yo he publicado bastante en el blog, muchos medios van a desaparecer. Aquí en Puerto Rico, todos los medios han tenido reducción de personal, reducción de recursos y tienen muchos problemas económicos. Hay emisoras de radio que van a desaparecer, programas de televisión y periódicos. Si mira los periódicos, este mismo mes, periódico Metro radicó una quiebra. Nuevo Día despidió 50 empleados que habían trabajado en los terremotos, terminó la cobertura y los despidió, y ahora con la pandemia le congeló los salarios a otros 60 empleados, abrió una ventana de retiro. Nuevo Día y Primera Hora, Vocero dice que no va a votar a nadie, pero hay reducciones, todos los canales de televisión han votado gente, así que estas empresas lo que buscan es lo que les genere más likes, más seguidores o más rating, que no necesariamente es la búsqueda de la verdad o lo que le interesa a la gente. Por eso es que el periodismo alternativo va a crecer. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros o compañeras que están aquí escuchándonos en presencia? María. Una pregunta para Sandra. Sandra, ahora que tú dices eso de que pues los periódicos tradicionales están cerrando y están despidiendo empleados, y mencionaste al final que la prensa alterna, ¿cómo en Puerto Rico, cómo tú ves eso? ¿Quiénes son? ¿El Centro de Periodismo Investigativo? ¿Cómo se llama Cero? Dios mío, se me fue la palabra. Milla Cero. Distintos periódicos que son virtuales. Y entonces la segunda parte de la pregunta, sabiendo la limitación que hay con el internet y el acceso a computadoras, ¿cómo tú ves entonces que la gente se informe de lo que está pasando? Esa es mi pregunta. Mira, ahora mismo la pandemia es un ejemplo de lo que está ocurriendo. La pandemia ha demostrado la incapacidad de los medios para mantenerse vigente. Y ahora todos han descubierto lo que es transmitir remoto y hacer Facebook Live. Y muchas emisoras de radio y de televisión están transmitiendo remoto. Eso es algo que hay gente que lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo. En América Latina, yo te puedo decir, en México, por ejemplo, yo tengo muchas amistades en México que han demostrado esto, están un poquito más adelantados. Yo les llamo a los youtuberos. Estos periodistas por YouTube están mucho más adelantados que lo que estamos haciendo aquí nosotros. Y en Puerto Rico, pues yo creo que en un futuro tenemos que mirar esa realidad porque al día de hoy, dicho por ejemplo, el presidente de la compañía T-Mobile de telecomunicaciones ha dicho que el 45% de la población puertorriqueña no tiene acceso a Internet y un 25% de la población ni siquiera tiene un teléfono inteligente. Eso es por un lado. Por otro lado, tú tienes una población envejeciente que no se maneja igual que los millennials y los centennials en las redes sociales y el internet. Así que, ¿cómo tú comparas o compaginas una situación con la otra? Pues yo te lo digo claramente, yo pienso que hay que hacer combinación de vehículos. Yo lo estoy tratando de hacer y me ha funcionado. No estoy boyante ni soy la competencia que no sacó los chats, como dice Daniel Nina, pero yo tengo un programa de radio que estoy en 14 emisoras independientes regionales y yo me sindicalizo, es un producto sindicalizado, lo tengo en las emisoras, hago programación. Esta mañana, cuando empezó a temblar la tierra, yo hice una transmisión y se metieron cerca de 152,000 personas solamente en mi página de Facebook y la red informativa. Lo hicimos con el compañero José Raúl Arriaga y entrevistamos inmediatamente a Víctor Huérfano de la Red Sísmica, a Krista von Hillenbrand, al alcalde de Cabo Rojo, a la de Ponce, a la presidenta de las compañías de seguro, o sea, a legisladores, personas de la zona, porque la gente necesita saber la noticia en el momento. Y si tú estabas en las emisoras, Guapa Radio, por ejemplo, hoy entró al aire, pero si ponías, por ejemplo, WKQ, estaban vendiendo las pastillas, y si lo ponías Univisión, Noti1, estaban vendiendo Viagra, la Viagra natural. O sea, estos programas que son infomercials. Entonces, a la hora de la verdad, ahí es que tú notas que los medios corporativos no tienen el espacio. ¿Cuáles son las alternativas? Pues mira, los periodistas van a tener que crearlas. El Centro de Periodismo Investigativo tiene su nicho y su cosa, ¿verdad? Con el reto de que están en Internet, que es lo que dije ya, que el Internet no está tan accesible. Yo creo que los medios regionales tienen una oportunidad muy importante y va a haber medios alternativos por sector.
la cultura, por un lado, lo que hace el Post, lo que hace el Post Antillano, lo que hace el Adoquín. Hay otros medios más pequeños que están cumpliendo unas funciones interesantes y que están haciendo el trabajo. Y tú lo vas a ver en las reacciones del público. Tú lo ves, e incluso tú lo ves en las reacciones de la prensa comercial, que están pendientes a lo que estos medios regionales que antes nadie les hacía caso, ahora están más atentos. Y a la vez tú vas a ver figuras que no son periodistas haciendo función informativa. Ejemplo, el León Fiscalizador. El León Fiscalizador no es periodista, pero la manera en que él reveló el almacén aquel en Ponce fue una manera coordinada con la emisora de Ponce y con unos grupos que estábamos en las redes sociales, para eso, para maximizar el mensaje. Ok, gracias. En esa nota, yo sí te puedo decir que yo me siento orgulloso que todos los editores de todos los periódicos comerciales nos siguen, están bien pendientes y están todos, pues yo veo la gente que está inscrita con nosotros, y eso te quiere decir que en el margen hay influencia del centro. Y con la nota que también nos acaba de decir, estamos en un momento de cambios culturales y de reestructuración de las formas de producción, que incluye el periodismo, y no sabemos cómo va a terminar la conversación. Pero sí, yo sí lo te digo, los sábados y domingos yo le pongo mucha atención a los twitters, porque varios periodistas tuitean sábado y domingo lo que es la tendencia mediática de su programa de televisión o de radio en la prensa comercial. Y yo, que me puedo cambiar el sombrero y hacerme abogado en este momento, digo, cuando tú tuiteaste personalmente o como medio corporativo? Porque si el corporativo tiene un seguro que paga, pero si es desde tu cuenta personal no hay seguro, así que pagas tú con tu casa. Así que vamos a estar claros, porque la gente dice cosas a veces con fundamento y a veces sin fundamento. Y creo que ese es lo que ha pasado, que Trump podemos rechazarlo por tantas cosas, pero introdujo la idea de que todo esto es un fake news muchas veces, que son formas de manipular para crear pauta y para crear tendencia. Yo sí sé algo que es material, que tú cogiste un micrófono en septiembre 21 del 2017 y hiciste una diferencia. Y que tú, y por eso te respeto, como a los dos compañeros del Centro de Nuevo Periodismo, te quemaste las manos. Porque cuando tú publicaste, te lo digo yo, que en ese periódico tan grande como el Post Antillano, cuando yo firmo cosas y acuso a una persona, me estoy quemando las manos, porque esa persona no me lo va a permitir. Así que gracias a ti, o por culpa tuya, pero yo sí creo que es gracias a ti, nosotros cambiamos de un gobierno y hay 11 tipos que no se atreven a ir a tomarse un café a La Ceiba. No se atreven a ir a ningún sitio público, ¿entiendes? Porque todo el mundo está pendiente y mientras nos recordemos de sus caras y de lo que dijeron a tanta gente, pero incluyéndote a ti, uno tiene que decir, usted y yo no deberíamos compartir el mismo espacio, porque usted como que tiene una visión de la democracia que es distinta a la mía. Usted cree en destruir personas. Con esa nota, a nombre del Post Antillano y de Pasillo del Sur Editores, compañera Sandra Rodríguez Coto, te damos las gracias. Qué placer tenerte aquí. Qué chévere. Lean ese libro porque te provoca ansiedad. Esas primeras 20 o 30 páginas es una ansiedad por minuto de lo que estaba pasando, y los que vivimos con fuerza lo que pasó en María, nos recordamos lo que nos hiciste. Y después viene todo ese análisis, que es muy bueno y que podemos debatir y todo, pero tú lo hacías también en la radio y la gente te cogió mucho cariño, que eso es bien importante. No solo respeto, que puede ser miedo, sino cariño y afectividad. Así que sigue escribiendo, como te dijimos aquí en este programa, sigue develando información. Qué bueno que Dios, si existe, o Changó, tú escoges el que sea, ha pensado que tú eres una portavoz y te envía información a ti que no nos envía al resto de los mortales, pero que te la sigan enviando porque tú has demostrado tener los galones para hacerlo público, y de eso se trata, porque hay mucha gente que dice, no, me conviene un trabajito, ahora lo otro. Así que con esa nota, Sandra, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. El sábado que viene seguiremos a las 2 de la tarde con otra edición del Club de Lectores del Post Antillano y Pasillo del Sur. Y recuerden que mañana a las 11:59 termina la convocatoria del libro de la pandemia, escritores y escritoras puertorriqueños ante el enclaustramiento, donde personas como tú, Sandra, como Luis Alejandro, María Sanfarelli, son gente que están y quieren participar, así que los invitamos a todos que estén, ¿ok? Sigan las bases en las redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima entonces. Gracias. Y gracias a Adrián Siaca en los controles por hacer esta producción viable.
Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes.